clase ya para que la tengan para que la tengan guardadita en el cubicol. Bien, ok, aquí tenemos lo que es el topic número 17, lo que es la nomenclatura de grupos funcionales. Ya aquí arrancamos con grupos funcionales. Ya esta es una temática que no es nueva para nosotros. Este no es una temática de que ustedes me van a decir que no hemos trabajado, porque el año pasado se trató o traté de evidenciarlo de que nosotros pudiéramos avanzar en lo que es la estructura de lo que es la nomenclatura de algunos grupos funcionales. Es decir, no es algo nuevo. Pregunto yo antes de iniciar, ¿cómo yo visualizo que es un alcohol? Que estoy en presencia de un alcohol. ¿Qué grupo funcional tiene? A ver, OH. el OH. Bien, muy bien. El grupo funcional que va a regir en los alcoholes es OH. Si ustedes visualizan en la imagen, el alcohol que nosotros comúnmente utilizamos, bien, que comúnmente se consumen en bebidas alcohólicas, es la función dentro de lo que vamos a observar el día de hoy. Cuando es un alcohol isopropanol, cuando es un alcohol etílico, cuando es un etanol, dependiendo del término que puede ser coherente de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Bien, cuando hay, por ejemplo, en este caso, una intoxicación etílica, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el nivel? Eso lo vamos a observar el día de hoy. Bien, la competencia que vamos a trabajar es la competencia indaga con sus respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza y evalúa y comunica. Esas son las respectivas capacidades. La meta del día de hoy y de mañana es distinguir la fórmula general de los alcoholes, la nomenclatura, algunas propiedades, métodos, uso y mal uso de algunos alcoholes, así como el abuso en el consumo del alcohol etílico, que es el que comúnmente se consume en las bebidas alcohólicas. Bien. Cuando nosotros hablamos de alcoholes, lo que comúnmente o lo que nosotros podemos visualizar como un alcohol es que tiene el grupo funcional OH, ¿ya? Es el grupo funcional que rige en la nomenclatura de este compuesto. Por lo tanto, yo a observar un ejercicio, una nomenclatura, un compuesto con un OH, ojo, solo no estando enlazado con un benceno porque se transformaría en un fenol, ya, por lo tanto, este grupo OH es un alcohol. En su cadena carbonada tiene un grupo OH. Bien, eso tienen que tenerlo en cuenta. Es el grupo carbonilo que va a regir dentro, es el grupo OH que va a regir dentro de lo que es la composición de esta sustancia o este compuesto como tal. Bien. Aquí yo les tengo tres ejemplos. Si nosotros visualizamos en este caso, la diapositiva, hay tres ejemplos, pero ¿qué característica tienen de este compuesto? Que todo grupo funcional OH, es decir, un alcohol, va a tener terminación ¿qué? ¿Qué terminación va a tener? Ol. Ya, profesor, pero nosotros vemos que un alcohol, también, por ejemplo, nos han dicho que el alcohol etílico, ico, ese término ico, también puede ser determinante, ya, en lo que es, en este caso, etílico, isopropílico o metílico. Son dos términos que se pueden aceptar. Pero, ¿qué es lo que se está pidiendo aquí en la nomenclatura de este compuesto? Es que solamente trabajen con la terminación ol, que va a ser para la cadena carbonada más larga. Bien. Cuando nosotros hablamos de un metanol, se utiliza como combustible y disolvente, entre otros. Bien. Cuando hablamos del etanol, es que es el compuesto o el tipo de alcohol presente en las bebidas alcohólicas. ¿Ya? Cosméticos, también es muy utilizado en tinturas, en preparados farmacéuticos, entre otros. Y de aquí nace lo que nosotros utilizamos como en este caso, en algunos casos, para también el poder de desinfección que tiene más que todo el alcohol. Bien, luego tenemos el isopropanol. El isopropanol es el alcohol que comúnmente nosotros debemos utilizar, porque el isopropanol es el que tiene menor impacto en la piel. Aparte de que te desinfecta, es el que tiene menor impacto a que te destruye o te deteriora los tejidos como tal. Bien, es por eso que es el mejor que se debe trabajar, que se debe utilizar ahorita en esta época de pandemia, porque no te deteriora tanto lo que son los tejidos de la piel. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Aquí les es como por ejemplo unos ejemplos, algunos como tal. El alcohol de madera, alcohol metílico o metanol, vean el término ico, ya que también es utilizado para darle nombre a este grupo funcional. O metanol, vean que es la fórmula estructurada de un CH3 OH. ¿Qué es CH3?
Como cadena carbonada, ¿qué raíz viene en CH3? Pregunto. En una cadena carbonada. A ver. Un CH3 es como cadena carbonada. Una cadena carbonada con un solo átomo de carbono, ¿de qué raíz viene? O sea, tiene prefijo met. Viene del MEX, eso sin pensarlo. Carbono, por eso les digo, cuenten las cadenas carbono, cuenten los carbonos dentro de una cadena carbonada. Viene de un carbono. Ah, MEC, ¿ya? Ah, pero ese MEC, por lo tanto, es un MEC y está acompañado de un OH, lógico, que es un alcohol, ¿cierto? Entonces, de ahí ese MEC más un alcohol va a ser metanol. Ya vean la formulación que está, que ustedes mismos pueden ubicar dentro de lo que es la estructura aquí. Un solo átomo de carbono acompañado de un grupo funcional OH, se sobreentiende que es un metanol. ¿Ya? Y este metanol es el más simple de los alcoholes. Bien. Luego, el metanol se utiliza para desnaturalizar lo que es el alcohol etílico como anticongelante, el disolvente para gomas y lacas, así como la síntesis de compuestos orgánicos como el metanal. ¿Qué es el metanal? Ese al, ¿a qué viene? ¿Qué grupo funcional está? Con terminación al. ¿Se recuerdan? Butanal, propanal, hexanal. Al grupo funcional. ¿Qué, Hugo? ¿Quieres participar? Creo que aldehídos. Al aldehído, recuerden la terminación al, o que ustedes mismos le decían el año pasado, anal, profesor, es el término que viene con un aldehído. Es decir, en este caso, ese disolvente, como para tratarlo de bajarlo más, aún más la concentración a los disolventes como el etílico, bien, que es anticongelante, disolvente, o a su vez como el metanal, también para bajarle lo que es el grado de concentración como tal, que comúnmente el metanal es un formaldehído. ¿Ya? Luego, el etanol, que es el alcohol que tiene el vino, que se puede sacar a través de la fermentación del vino, bien, que es el alcohol etílico o el etanol, que es la fórmula estructural. Dos átomos de carbono, vean aquí tiene la fórmula molecular. Dos átomos de carbono, vean por eso que se hace importante la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquenos, porque los conocemos que dentro de una cadena carbonada molecular tiene dos átomos de carbono. Dos átomos de carbono unidos a un H, a un OH, ¿de qué raíz viene? ¿De qué raíz viene? Una cadena carbonada con dos átomos de carbono. De et. Viene, por lo tanto, va a ser etanol. Bien, así van agarrando el ritmo poco a poco a cómo es la nomenclatura. Es un líquido transparente, incoloro, con sabor quemado y con un olor agradable y característico. Por eso que el sabor es apetecible, es decir, que por eso que se consume mucho las bebidas alcohólicas, porque es un alcohol que se pasa. ¿Qué indica también esto dentro del compuesto del alcohol? Que es este alcohol, si ustedes sobrepasan los límites de cantidad permitida en el cuerpo corporal, van a tener una intoxicación etílica. ¿Ya? Es decir, tienen demasiado grado de alcohol en sangre. Por eso que vienen las intoxicaciones etílicas. Si ustedes preguntan, profesor, ¿la intoxicación etílica mata? Sí mata. La, intox la intoxicación etílica mata. Por lo tanto, el cuerpo te indica el límite de cantidad permitida. Ya el mismo cuerpo, cuando ustedes consumen o cuando la persona consume alcohol, ya te está diciendo, ya, para, si pasas de aquí, ya te puedes tener lo que comúnmente ustedes le dicen, que estás borracho, ya, o que estás ya armando escándalo, entre otros, porque ya el cuerpo se desnivela en el grado de alcohol. Luego, un exceso de alcohol, ténganlo en cuenta de que te destruye el hígado. Ya, el alcohol destruye el hígado, el páncreas, todos los órganos que pueden verse afectados dentro del sistema digestivo se afecta como tal.
y es donde proviene aquellas afectaciones de páncreas, por ejemplo, el hígado, lo que denominamos una cirrosis hepática. Las personas alcohólicas son propensas a sufrir de una cirrosis hepática. Por lo tanto, se les recomienda que si ustedes como próximo ya de repente ya beben su vino, entre otros, se les recomienda que bajen la concentración como tal. Consúmanlo, sí, pero no en exceso porque eso deteriora y va a traerles consecuencias a largo plazo. Bien, profesor, ¿el etanol es una droga? Sí, se considera que las bebidas alcohólicas son drogas porque son sustancias o esas sustancias que tú ingieres a veces hay personas que matan, violan, golpean, entre otros, y a la final llegan al día siguiente, no sé, ¿qué hice anoche? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Por eso se considera, porque a través de lo que es la parte psicotrópica te afecta como tal, una sustancia psicotrópica. Entonces, el alcohol también es considerado dentro de lo que es la droga permitida. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Ninguna? Bien, los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del número de grupos orgánicos unidos al carbono enlazado o hidroxilo. Por ejemplo, si ustedes visualizan aquí la imagen, tenemos lo que es el alcohol primario. Bien, ese alcohol primario dependiendo la estructura. Por eso que se le dice, dependiendo, o en este caso del grupo orgánico que están unidos al carbono. Por ejemplo, dentro de lo que es la estructura de un radical más un carbono unido a dos átomos de hidrógeno, es decir, o unido a un solo radical, por ejemplo, a un solo radical X o Y, que luego lo vamos a ver en un ejemplo, como por ejemplo un CH3, que es un metil, ¿ya? Repito, el primario es dependiendo de los grupos orgánicos unidos, enlazados al grupo hidroxilo. Bien, por lo tanto, como hay un solo radical, ya es considerado dentro de lo que es la característica del grupo radical, es decir, del grupo OH. Bien, a su vez, estos radicales tienen uno característico, una solo característico, por lo tanto tiene un hidrógeno estructurado y otro como tal. Vean cómo se va resumiendo como tal. Luego, dentro de la estructura, por ejemplo, aquí tenemos dos átomos de carbono. ¿Cómo se llamaría la cadena carbonada? Pregunto. Una cadena carbonada con dos átomos de carbono, ¿qué raíz viene? De De X, si lo estamos viendo aquí. Por lo tanto, el etanol es considerado un alcohol primario. Bien, porque es la cantidad de radicales que están presentes como tal. Bien, a su vez, dentro de las características del radical, de cada uno de los radicales, tienen la estructura básica del compuesto. Por lo tanto, dos átomos de carbono en una cadena carbonada unido a un OH, se sobreentiende que es un etanol. ¿Ya? Porque viene de... Luego, los secundarios, dependiendo de los radicales, ¿cuántos radicales hay en este? En el segundo del secundario. ¿Cuántos radicales hay? dos. Hay dos, lógico que como hay dos, no hay uno, va a ser secundarios. Es decir, hay dos radicales unidos a la cadena carbonada. Por ejemplo, profesor, ¿por qué tenemos dos butanol? ¿Qué creen ustedes? Porque el primero está el 2 y luego el bu, la cadena carbonada. ¿Dónde yo debo comenzar a enumerar esto? Pregunto. ¿Dónde lo comienzo a enumerar este? Desde arriba hacia la izquierda. Desde, ajá, porque si yo comienzo desde aquí serían 3, ¿no? Si yo comienzo lineal. Entonces me dice que buta, ¿cuántos átomos de carbono debe tener el buta? 4. 4, correctamente. Entonces yo lógico que va desde arriba. 1, número el carbono que está principal. 2, el carbono que sigue. 3, y la otra que sigue serían 4. Ah, listo. Sé que tienes buta porque tiene 4. Ah, pero ¿qué me indica dónde está ese alcohol? ¿En qué número? 2. En el 2. Así es la clasificación 2 o la nomenclatura 2 de los alcoholes. Colocarle dónde está el grupo OH.
deben identificarlo, ubico mi cadena carbonada y en el número que está mi grupo OH. Bien, eso lo vamos a ir viendo de todas maneras en los ejercicios. Luego aquí tenemos en este caso el alcohol terciario. ¿Por qué es terciario? Pregunto yo. Porque tiene tres radicales. Ajá, porque tiene 3 radicales. Muy bien. Aquí parece que solamente este es Hugo y los demás no participan. Entonces, si no le agarramos práctica, no participamos, entonces llega al final y me dice, profesor, no entendí. Entonces, se tiene que en el mismo momento, profesor, disculpe, puede repetir por qué primario, por qué secundario y por qué terciario. Vean que ya estamos en la segunda semana de esto. Y si no agarramos el ritmo de grupos funcionales, vamos a tener la misma deficiencia de la unidad pasada. En el momento digan, porque es la misma consecución. Si ustedes se van, si ustedes vemos las clases pasadas, es lo mismito. Cadena carbonada larga, cuando viene bu, cuando viene e, de la raíz pro. Pero si ustedes no preguntan, no repasan, no sé cómo hacen para entender esto. Y vienen en guía de ejercicio, que lo van a hacer ustedes. Entonces, dentro de un alcohol terciario tiene 3 radicales unidos. Por lo tanto, se denomina que, por ejemplo, un alcohol terciario sería en este caso 2-metilpropanol. Identifico, propanol es la cadena carbonada. ¿Cuántos átomos tiene propanol? De Tres. carbono, por ejemplo. ¿Cuántos átomos de carbono? Tres. Ajá, tiene 3. Por lo tanto, ¿dónde yo comienzo a enumerar? ¿De abajo arriba, de arriba abajo, de dónde? De arriba abajo. De arriba abajo o de abajo arriba, porque me va a quedar 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ya? Por lo tanto, pero me indican que en el 2 basta un metil, puedo hacer porque están en cualquiera de las dos formas. Entonces yo comienzo 1, comienzo en el segundo el 2 y en el tercero 3, ¿ya? Así es identificado. Tienen que ser, nunca me dejen por fuera los H, nunca. Identificarlo dónde está el alcohol. Entonces, luego que yo tenga 3, viene pro, que tiene 3. Lógico que está unido a un OH ol, propanol, pero debo identificar que tengo radicales. ¿Ya? ¿Y dónde tengo el radical? En el 2. Es decir, un radical con un solo átomo de carbono viene de la raíz mec. Por lo tanto, recuerden que los radicales son todos aquellos que acompañan a la cadena carbonada. Metil, propil, butil, etil. O a su vez metilo, propilo, butilo de las dos formas también es aceptada según la regla IUPAC. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Tienes algo? Profesor, una pregunta. Ajá. Entonces, si fueran igual la cadena carbonada de izquierda a derecha y derecha a izquierda, ¿puedo empezar con el que está más cerca del OH? A lo H. Aquí en este caso, ojo, aquí si ustedes ubican, aquí se está enumerando o dejan como, en este caso, ojo en la nomenclatura. Vean aquí, en esta nomenclatura, déjenme, pues se me va el bolígrafo, ya va, déjenme para buscar el bolígrafo. Ok, si ustedes ven la nomenclatura, aquí no es que le van a colocar 1, 2, ¿ya? Porque aquí ya te están dando el nombre. Aquí te están dando el nombre y tú tienes que hacerlo de acuerdo al nombre, porque es un ejemplo. Ya, pero a ustedes en una nomenclatura, por ejemplo, de carbonos, 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 ya, por ejemplo, OH, vamos a un ejemplo aquí. Lógico que tú tienes que comenzar en una lineal cerca de dónde. Lo más lejos del OH o más cerca del OH. Te pregunto, Jaime. Aquí en una, Dígame. te pregunto. Si tú tienes en un grupo, en una cadena carbonada de 2 átomos de carbono, para resumirlo y no colocarte aquí el H. Vamos a colocar el H aquí. Pregunto yo, ¿dónde tú debes comenzar a enumerar? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, porque acuérdate que está cercano Alcohol. al alcohol. No puedes dejar el grupo funcional por fuera. Es como decir alcano, alqueno y alquino. No puedes dejar ni el doble ni el triple enlace por fuera. Siempre tienes que darle la numeración menor posible. Bien. Vamos a hacer ejercicio que con ejercicio lo vamos agarrando ritmo.
¿Listo? ¿Otra pregunta hasta aquí? El año pasado, los que vieron clase conmigo, vimos que no es algo nuevo para nosotros, pero vamos a irlo aumentando en este año escolar. Es decir, ustedes en quinto año aumentarle lo que es la capacidad de nomenclatura de cada uno de ellos. Bien, aquí la capacidad que van a tener cada uno de ellos. Entonces, vamos a ampliar aquí la información. Ok, aquí me indica o ciertas reglas que me indican para lo que es la nomenclatura como tal. Me indican, es básicas, lo que ya nosotros hemos ido manejando, ¿ya? En la cual los alcoholes sencillos se nombran de acuerdo a la regla IUPAC. ¿Qué es la IUPAC? Pregunto yo. En sus siglas en inglés. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En sus siglas en inglés IUPAC. Ya, vuelvo y les repito, a su vez, ellos van empleando algunas normas o algunas reglas principales para la nomenclatura de compuestos. Por ejemplo, la primera regla indica, seleccione la cadena de carbono más larga que contenga el grupo hidroxilo, es decir, el OH. Siempre es la regla básica que tienen que elegir la cadena más larga. Y derive el nombre principal reemplazando la terminación, ¿ya? Del alcano correspondiente por ol. Ya no va a ser metano, sino va a ser metanol, propanol, ya butanol. Bien, para prevenir la ocurrencia de dos vocales adyacentes, por ejemplo, propanol en vez de propano. Regla 2. Numere la cadena del alcano comenzando en el extremo más cercano al grupo OH, que este se denomina grupo hidroxilo. Tiene preferencia sobre los dobles o los triples enlaces. Ya hay una regla que ustedes pueden ampliarle en ubicar quién tiene mayor preferencia o mayor relevancia como tal, y ustedes se van a ubicar que los grupos funcionales son los que siempre tienen mayor predominancia que los alifáticos o los aromáticos, no, a los alifáticos, porque el aromático también se ingresa en los grupos funcionales. ¿Ya? Numere los sustituyentes de acuerdo con su posición en la cadena y escribe el nombre listando los sustituyentes en orden alfabético, todo. 2-metil, 3-propil, 4-butil, 5-butil, tal, luego listo. Está identificando dónde está el OH. 2-isobutanol, 2-nonanol, porque también se puede decir de esa forma. Bien, e identificando la posición en la que está unido el OH. Si está en el 2, si está en el 3, si está en el 4, dónde está el OH. Bien, si hay 2, diol, triol, porque también se puede hacer de esa forma. Ya si tiene 4, tetraol, dependiendo dentro de la cantidad especificada como tal. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos ejemplos. Si aquí tienen algunos ejemplos, pueden visualizarlo. Bien, por lo tanto, en la visualización del ejemplo, vamos a sacarle aquí el bolígrafo, el lapicito, vemos que a su vez tengo características nuevas, bien, que me están ubicando o que yo puedo ubicarlos a través de algunos ejemplos, bien, porque este está como un subradical. O me van a decir que el bromo está como cadena carbonada. ¿El bromo cómo está? ¿Está dentro de la cadena carbonada? No. No, por lo tanto el bromo lógico que no es una cadena carbonada, va a acompañar, va a ser un subradical de la cadena carbonada. Comienzo a enumerar. Aquí, profesor, ¿por qué no se le da el 2 en este caso? El 2H o el OH dentro de lo que es la característica, porque va a quedar por fuera. Yo no puedo decir, aquí es una lógica de que yo no puedo comenzar a enumerar desde aquí, porque ¿cómo yo entonces coloco este? ¿Cómo le coloco el término de este? ¿Cómo le coloco? ¿Puedo? Si yo comienzo a enumerar desde el OH, no puedo porque no es imposible realizarlo así. Ese es a través de un ejemplo que no necesariamente puede estar dentro de la característica principal o en las puntas, por ejemplo. Vean aquí, porque como yo haría el CH2 del bromo, me quedaría como por fuera. Bien, yo no puedo decir uno tal y el bromo, ¿cómo lo haría? No tiene lógico en este caso. Por lo tanto, si ustedes visualizan, la numeración está en el 1, ¿ya? 2, 3, 4, por lo tanto en el 1 me encuentro, ¿qué me encuentro? Bromo. Un bromo, porque ya de una vez, es lo que yo les pido a ustedes, que de una vez ya orden alfabético manejen rápido.
No se toma di, tri, tri, ya ustedes saben, se van tomando de acuerdo a las características como tal. Por lo tanto, yo no puedo asumir que el dimetil va primero que el bromo. Ah, por eso, o que otros. ¿Por qué? Porque los prefijos numerales no se toman en cuenta en el orden alfabético. Pueden acompañarlos el que sigue, la letra que sigue. Por lo tanto, sigo numerando el 1, bromo, camino, y en el 2 me voy encontrando que un OH, ¿cierto? Por lo tanto, está identificado que está el alcohol. Dentro, en el término principal que está en el 2, tiene que identificar dónde está el ol. Si es en el 2, si es en el 3, si es en el 4. Identificarlo. Bien, sigo caminando, me encuentro que en el 3, ¿qué me encuentro en el 3? Dos de la misma especie, ¿cierto? Me encuentro en el 3, dos de la misma especie. ¿Qué prefijo numeral va a tener cuando son iguales? Di, por lo tanto, de la misma especie y tienen un solo átomo de carbono, ya sé que es lógico, adimetil. ¿Pero me puede por un poco de agua? Sí, vaya, vaya. Entonces, aquí Pero tenemos que- otro ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí de del primero? Siempre identifiquen, ordenen alfabéticamente, luego el orden alfabético tiene que identificar dónde está el OH. Si tiene el 2 en el 3 y luego lo asumen dentro de lo que es la cadena carbonada completa. ¿Bien? ¿Dudas? Ok. El segundo, por ejemplo, aquí el segundo tiene características distintas porque es esto. Es un alqueno. Un alqueno, es Doble decir, enlace. ajá, ¿quién tiene mayor predominancia? Es donde está el grupo OH. Lógico, el OH es una cadena carbonada. ¿Entraría en la cadena No. carbonada? No entraría porque es un grupo funcional que acompaña al carbono de la cadena carbonada. Recuerden que en la puntica siempre vas a tener eso. Por lo tanto, en el 1, ya sé, en el 1, directamente. Luego voy caminando, sigo caminando, tiene 5. Viene de que, ¿cómo se llama la cadena carbonada? ¿De qué prefijo nace? Pent. Del MEC. Por lo tanto, como viene del MEC, ya, del PEC, que digo, porque tiene 5, ya, tiene 5. Lógico, tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, viene de PEN, por pentano. Sé que en el 1, ¿qué me encuentro aquí en el 1? Un ol, es decir, un alcohol. Pero tengo un alqueno. Bien, por lo tanto, yo no puedo colocarle, cuando se me presente un doble enlace, yo no puedo colocarle eno. Yo debo colocarle identificado como en, porque yo no voy a colocar penteno, ol. No, no tiene lógica. Va a tener terminación en. ¿Ya? Por lo tanto, identifico. ¿Dónde está el doble enlace? En el 2. En el 2. En el 2 está el doble enlace. ¿Tengo más subradicales? No tengo. Es un alcohol. Directamente coloco 2 donde me encuentro el doble enlace, pen, porque es la raíz de la cadena carbonada completa, ya de pen. Ya introduzco en mi cadena carbonada el en, que identifica que este es un alqueno, un doble enlace. ¿Dónde está el alcohol? En el 1. En el 1, por lo tanto, en el 1 identifico 1-ol. Esta es una excepción también. Ya, no es que el profesor siempre va a estar de esa forma, no. En este caso como tal. En viene de eno. Ya, por lo tanto, de eno. Porque no tiene lógica decir que yo coloque 2-penteno-ol. ¿Ya? Ese término está incorrecto como tal. Vean la diferencia de cada uno de ellos. ¿Dudas hasta aquí? Entonces también sería con el alquino, creo que era. Alquino también sería. También puede ser un triple. Si tú tuvieras un triple, aquí sería 2 aquí sería in. Aunque también le puedes colocar otro término de i, aquí cambiaría. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita en los ejemplos. Aquí cambiaría con un in. ¿Ya? Sería pentin, 1-ol. El término que cambia de ino. ¿Ya? Cada uno va cambiando. Entonces lo vamos agarrando de ritmo. Luego, aquí, bueno, aquí ven el ciclo, vean la figura del ciclo. ¿Cuántas puntas tiene el ciclo? ¿Cuántos carbonos tiene el ciclo? 6.
6, por lo tanto, va a ser lógico que voy sacando, como está acompañado de un OH, es un alcohol. Ah, yo sé que ese es un ciclo hexanol. De una vez. Ciclo hexanol porque tiene 6 hexa, es un ciclo hexa. Ah, bien, listo. Ah, pero lo acompaña que en el 2, ven que aquí le doy la numeración 1 al OH. La predominancia 1 al OH. Ah, identifico. Ah, bueno, en el 2, en el 2 me encuentro un bromo, ordeno alfabéticamente, 2 bromos, ya directamente agrego la cadena carbonada que ciclo, porque tiene un ciclo de 6 puntas, hexanol. Aquí no es necesario que yo también puedo colocarle la numeración, pero no es necesario de que yo puedo hacerlo también de esta forma, o puedo hacer lo que coloco 2 bromos, ciclo, hexa, identifico el número donde está el OH, sería 1 ol, por ejemplo. Este es un ejemplo, pero también lo puedo hacer así. Es válido de las dos formas. Identificando, no identificando, porque es en el 1 que está. De las dos formas es correcta, identificándolo o no identificándolo como tal. Bien, el que sigue, por ejemplo, del etil, bueno, es básico, tengo un ciclo, ya, por lo tanto le doy en el mismo número, está un OH y un de doble enlace como un il, por lo tanto de 2 átomos de carbono, ¿ya? Vamos a ver que si tienen, no es, ok, tiene 2 átomos de carbono, por lo tanto tiene 1, 2, ¿cómo se llama este subradical? Etil. Ah, un etil, ah, rápido, un etil, y en el 1 también tengo un ol, pero es un ciclo, entonces sería 1 etil, porque de una vez ordeno alfabéticamente, ciclo propanol, ¿ya? O yo puedo colocar ciclo propa, ¿ya? Identifico tal donde esté el compuesto y lo identifico como tal. Bien, a veces pueden hacerlo de esta forma como estuvimos en el primero, identificando el OL, o directamente identificándolo como así. Como está en el 1, siempre va a tener el 1, no es necesariamente. De las dos formas puede trabajarse. Es un ciclo propanol. ¿Por qué ciclo propanol, profesor? Porque tiene 3 puntas como tal, en la cual viene de 3 átomos de carbono como tal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Listo, vamos a agarrarle el ritmo. Entonces voy a borrar aquí. Voy borrando ya, para que no se me vaya a la otra diapositiva la pizarra. Déjenme borrar por aquí. De todas maneras, esto lo van a tener ustedes en el videito. Listo, aquí. Voy identificándolo. Ya, voy ahora. ¿Verdad que sí? Aquí vamos a dejar el video para finalizar, ¿ya? Aquí les tengo 2 videos de cómo se sintetizan los alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Pero vamos primero a los ejercicios y luego ingresamos con el video, ¿ya? En el otro Zoom. Si ustedes pueden ver, nombra los siguientes alcoholes empleando las reglas UPOC, ¿ya? Estos son guías que se van a entregar tanto como la nomenclatura, desarrollar o dibujar lo que es la cadena carbonada de estos compuestos, bien, pero a su vez también debemos hacer esto. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el primero? Hugo, haz el primero con la pizarra. Haz el primero, hijo. No se lo puedo decir, así nomás. ¿Por qué no lo puedes hacer? No puedes. Bueno, ya. ¿Cómo quedaría, Hugo? ¿De dónde numeraría? ¿De izquierda a derecha, izquierda o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda, porque es el que está acompañado al OH. ¿Ya? Directamente. ¿Tengo subradicales? No tengo. ¿Qué nombre recibe? Propanol. Propanol. James, ¿por qué propanol? ¿Por qué son 3? Porque tiene 3, viene la raíz pro de 3 con terminación ol. No es necesariamente aquí yo identificar en el 1 ol propa, 1 ol. No, no es necesario. Ya de una vez, vamos a incluirlo de una vez la estructura. Bien, vamos con Camila Ruiz. ¿Cómo yo haría el segundo? No lo sé. ¿Cómo yo lo haría? No lo sé, profe. No. Hija, pero hable. Si tú sabes que no entiendes, habla. ¿Por qué no hablas en el momento? Jennifer, ¿cómo haría en el segundo?
Se nos va este zoom, se nos va. Nosotros, Yo puedo- en el caso de la B puede ser de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? Ajá, si yo coloco aquí, le coloco la numeración 1, 2, puede ser igual, porque va a quedar 1, 2. Pero se sobreentiende que hay aquí entonces. En esta punta que hay, Un metil. un metil, se sobreentiende, porque están acompañados como tal en el 1. ¿Ya? Es decir, yo no puedo dejar por fuera, ojo, por eso usted dijo que en el otro se podía hacer. Ya previamente identificado que quedaba el 2, porque estaba acompañando de acuerdo a la característica del otro, muy distinto a eso. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre del segundo? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo te quedó este, Hugo? Yo le hice de otra forma. ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué forma? Le enumeré de derecha a izquierda y le coloqué en qué lugar donde estaba el OH, o sea, 2 propanal. Ya lo vamos, escuchen, vamos a hacer una cosa, porque se ve este zoom ya, para que no quede por fuera la idea. Quedamos en el B. Se ve este zoom, nos enlazamos nuevamente, ¿ya? Se ve este zoom, nos enlazamos.